Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a platicar de un tema, es una conversación muy interesante, que es fundamental, yo creo, para los temas de la democracia y para la historia de la democracia, yo creo, ¿no? Que es el tema del periodismo de investigación. Yo creo que nadie negaría la importancia de los medios de comunicación en la construcción de la democracia moderna. La importancia del periodismo, la forma en que se construye en la práctica, realmente, no en la teoría ni en la filosofía política, ¿no?, sino en la práctica, la verdadera opinión pública y la dinámica que esto tiene, y en la cual los medios juegan un papel fundamental. Y dentro de este papel de los medios, el periodismo de investigación me parece fundamental. A mí me viene a la mente un caso que es histórico, que lo han llevado a la televisión, al cine, que es el caso de Nixon, ¿no?, como un ejemplo típico de periodismo de investigación, ¿no? El caso de un periodista que entonces era un joven y ahora es un big star, es una estrella en todas partes del mundo, que es Woodward, ¿no? Y que a través de una serie de fenómenos, ¿no?, la violación a la seguridad de la sede del Partido Demócrata, ¿no?, hay una violación, entran y hacen un robo, de ahí empieza una investigación que termina con la renuncia de Richard Nixon, ¿no? Yo creo que el tema del periodismo de investigación es fundamental y yo empezaría por preguntarles, ¿no?, a nuestros invitados, ¿cómo está el periodismo de investigación en México? ¿Qué tal está el periodismo de investigación? Por favor. Que comience yo. Ernesto. Bueno, sí. A ver, el periodismo, de entrada habría que decir o tratar de definir qué es el periodismo de investigación. Yo parto de una idea de que no hay periodismo si no hay investigación. Todo el periodismo tiene que tener, desde mi punto de vista, tres virtudes: ser un periodismo informativo, ser un periodismo narrativo y ser un periodismo de investigación. Es decir, no hay pieza periodística que no informe, que no narre una historia y que no revele algo que no se sabía. Pero no habría un género especial. Justo a eso iba. Hay periodistas que se especializan solamente, digamos, que en el registro de las cosas, a informar de manera cotidiana. Lo que le llamamos el reporteo diario, el soldado raso del periodismo diario. Hay periodistas narrativos, que son cronistas, que se especializan en la crónica. Y hay periodistas de investigación que están, digamos, como más enfocados a la revelación de aquellas cosas que no se conocían. Ese periodismo de investigación que George Orwell decía que el periodismo debe revelar algo que alguien quiere ocultar. Y Orwell decía, todo lo demás es propaganda. Bueno, bajo ese principio, el periodismo de investigación podríamos decir que es ese periodismo que revela aquellas cosas normalmente vinculadas con temas del poder o de algún poder, ya sea un poder político o empresarial, económico, de alguien, exacto, que quiere ocultar algo que es turbio, y que el periodista entra a investigarlo, a revelarlo y a compartirlo con la sociedad. Entonces, el periodismo de investigación, parte, digamos, como lo conocemos hoy, como este subgénero de especialización, que resulta muy útil para la sociedad, pues sería un periodismo que se ubicaría en esa franja, en esa zona, donde ya después me imagino que desarrollaremos un poco más sobre cómo se ejercita el caso, los casos, ¿no? Pero yo partiría un poco de esa definición, ¿no? Es ese periodismo que no es el periodismo cotidiano, es el periodismo de profundidad, es el periodismo que se puede tomar una historia cotidiana, una historia de la coyuntura, pero que decide revisarla a fondo para preguntarse más allá del qué, del cómo, que son los tópicos clásicos del periodismo, preguntarse por qué ocurre eso que está ocurriendo, por qué ocurre eso que normalmente es una anomalía social. ¿Cómo es que se fue formando esa cosa? Claro, y cuando uno se hace esa pregunta, que es mucho más sofisticada, es decir, ¿por qué ocurren estas cosas?, obliga a desentrañar y obliga a investigar, y puedes llegar a piezas periodísticas de mucho más profundidad, ¿no? Y bueno, pero digamos, en México, ¿cómo está el periodismo de investigación? ¿Se puede hacer? ¿Hay dificultades? ¿No? Yo me imagino que el periodismo de investigación es más costoso para un medio que todo el día está sacando información, ¿no? Es más importante el reportero, ¿no?, que le está dando la noticia del día o sacando noticias que vienen de fuera, etcétera, ¿no? Muchos medios se van más por la cuestión, no sé,
se van por la cuestión de lo que viene inmediato, etc. Por el diarismo. Sí, yo creo que bajo esa dinámica ha circulado los medios de comunicación, propiamente por los tiempos, por los costos, y como comentabas, el tema del periodismo de investigación, bajo esa dinámica solamente se ha detectado bajo algunos puntos muy específicos, y sí, el tema de la profundidad, el tema de buscar algo turbio y darlo a conocer, dar a conocer esta revelación bajo cualquier ámbito, creo que sí se ha perdido un poco, y los tiempos han cambiado, los lectores también buscan otro tipo de información, pero creo que el tema de los géneros sí ha ido modificándose en los últimos años, y básicamente sí creo que también los medios de comunicación tendrían que voltear a cómo entregan esta información, pero sí el tema de periodismo de investigación ha llegado a simbrar pues cuestiones del ámbito político, del ámbito social y económico. Entonces creo que bajo esa dinámica han cambiado bastante los parámetros en general. Pero hay, por ejemplo, obstáculos en el periodismo. Hay miedo, por ejemplo, de que siempre se está metiendo alguien con el poder, y muchísimos, que hay duda, ¿no? Eso inhibe hacer periodismo de investigación. A los periódicos les interesa impulsar a los medios, o les interesa pero no tanto, prefieren hacer otra cosa. ¿Cómo es la situación en un país como el nuestro? A ver, yo que ya tengo más años, mucha más edad que Daniel, yo empecé a trabajar en 1993 en Reforma, estuve 25 años ahí, él iba naciendo. Y a mí me tocó el diarismo, digamos que es un periodismo de alta velocidad, el diarismo, pero todavía el diarismo, ¿no? Cuando uno escribía algo y al día siguiente era noticia, no existía internet ni las redes sociales. Después empezó digamos que el periodismo vertiginoso, que es el periodismo de tiempo real, la inmediatez. Yo me acuerdo que yo hacía una nota donde decía que iba a subir el metro. A mí me tocó escribir la nota de que el metro iba a subir a $1, cuando pasó de 45 centavos a $1. Eso era nota al día siguiente. Daniel no se imaginaría en su estructura mental pensar que alguien va a comprar un periódico de papel para enterarse de que el metro va a subir. Eso te llega hoy en día al teléfono, y es la inmediatez. Claro. Pero también me tocó el periodismo de largo aliento a través del suplemento Enfoque que teníamos en Reforma, y que era un suplemento dominical con el cual nosotros podíamos plantearnos investigaciones de 1 mes, 2 meses o incluso más tiempo, y poder hacer revelaciones periodísticas de mucho más importancia o de gran calado, como las que hoy se están llevando a cabo. Yo soy optimista, a pesar de la crisis de los medios y de que no terminamos de encontrarle el modo al tema de cómo lograr... Internet, de la velocidad, sí, de claro, la noticia. Y cómo financiar el periodismo en momentos de crisis, en fin. Como ahorita, ¿no? Yo soy optimista porque creo que México ha dado muy buenas piezas de periodismo de investigación en los últimos años. Me voy a casos emblemáticos, casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos como Ayotzinapa. Sí. Si no hubiera estado ahí el periodismo, probablemente nos hubiéramos tragado el cuento de la verdad histórica de Murillo Karam. Los primeros que dudaron de esa versión del basurero de Cocula no fue el GIEI, fueron los periodistas de Proceso, del Reforma, de los medios locales de Guerrero, que dijeron es imposible esa pira infernal en el basurero. Tlatlaya es un caso que se logró que la Comisión de Derechos Humanos se diera cuenta de que ahí había habido una ejecución extrajudicial gracias a un reportaje que salió en la revista Esquire, que lo hizo un periodista que se llama Pablo Ferri. En términos de corrupción, pongo 2 ejemplos. La Casa Blanca, que fue un caso que cimbró al gobierno en el sexenio anterior. Invirtió su curva de popularidad, ¿no? Claro, iba para arriba del 20 exacto. Y cuyos derivados todavía seguimos viendo hoy en día. Porque la Casa Blanca encarnaba todo lo que era el grupo IGA, la manera en la que se contrataba obra pública desde el Estado de México y que después se trasladó a nivel nacional ya en el sexenio de Peña. Y finalmente la estafa maestra, que es un caso de investigación periodística que hoy tiene en la cárcel a una exsecretaria de Estado, cosa que no había ocurrido. Entonces, a pesar de que el periodismo en México sufre un gran problema de no adaptación a los nuevos mercados, de que no termina de hallarse ante un lector que ha cambiado mucho, ante un público que cambió completamente sus hábitos de lectura, lo cual le pegó en términos mercantiles,
En medio de ese contexto, y en medio de un contexto como el que mencionabas, con el crimen organizado amenazando a los periodistas, presionando, en medio de eso ha habido investigaciones periodísticas como no las había o como eran excepcionales. O sea, la Casa Blanca puede ser equivalente a lo que hizo Carlos María en Proceso en los años 80 con La Colina del Perro. Sí. Pero en aquellas épocas veías una al año, una cada 10 años. Yo creo que ahorita, a pesar de los pesares, hay buena cosecha, digamos, de trabajos de periodismo de investigación en México que han tenido un alto impacto en lo que está ocurriendo en la política y en la vida social. Por supuesto. Pero, ¿y eso cómo explicarlo? Porque efectivamente, uno de los temas, digamos, por ejemplo, periódicos como el Guardian en Inglaterra, ¿no? Cuando uno los trata de leer, los baja, aparece una nota, ¿no? El Guardian es un periodismo independiente, no sé qué, si quieres que siga siendo así, pues aporta un poquito, sí, claro. ¿No? O apórtanos algo, a ver cuánto nos das, ¿no? Danos una, ¿no? O sea, sí es un problema, ¿no? Hay un problema. Animal Político hace lo mismo, ¿no? Hay varios medios. Reforma Cobra su online. Bueno, Reforma Cobra su online, sí. Y la gente le busca cómo hacerlo para no pagarlo. Pero vamos, el buen periodismo cuesta mucho dinero. Sí. Pero sí, yo nomás retomar el tema de la publicidad, este tijerazo, y lo comentábamos, vino a impactar a medios nacionales, a medios locales, radio, tele, sobre todo, y coincidimos en esa parte en que se tiene que transformar los medios de comunicación en cómo se informa, sobre todo porque dependían de un presupuesto, y coincido en que no se halla la manera de cómo seguir esta ruta hacia los nuevos lectores. El modelo, por ejemplo, de Publímetro es un modelo distinto, ¿no? Porque ahí es la publicidad. Sí, pero se financia por la publicidad, ¿no? Sí, claro. O sea, lo importante es que al ser gratis hay un tiraje muy grande, llega mucha gente y es un medio de publicidad. Claro, y no hay devolución. El tema aquí, el modelo de negocio, es que rara vez la gente lo devuelve o te rechaza un periódico gratuito. Entonces, en este caso, los inversionistas pues le apuestan a eso y el gran tiraje. Digo, regularmente la mayoría de los periódicos cobran su impreso. En el tema de Publímetro le ha servido este modelo de negocio, pero sí coincido en que el tema de periodismo de investigación sí cuesta. ¿Cuántos y cuesta periódicos viven de la publicidad? Ustedes viven de la publicidad, ¿no? Sí, claro, por supuesto, totalmente. Pero creo que son los únicos este modelo, ¿no? Lo que pasa es que hay dos. Sí, bueno, sí, ¿no? Este modelo de Publímetro, que además es un modelo mundial. Entiendo que Publímetro es una marca que está en varias ciudades, sí, claro, y que encontraron esa manera. Y quizá lo interesante del fenómeno Publímetro, metiéndome en los terrenos que conoce mejor Daniel, pero es que está, además de hacer ese periodismo de registro de todos los días, está empezando a tener una zona de periodismo de investigación donde hacen trabajos propios, que quizá es lo interesante. ¿Por qué? Porque si lo hacen ellos, es porque se dan cuenta que eso lo está pidiendo el lector, ¿no? Miradas propias, trabajos que no vayas a ver en otro lado. O sea, se está haciendo un esfuerzo por tener tu propia producción periodística, porque el lector la está empezando a demandar. Yo por eso quizás soy muy optimista o ingenuo, pero yo quiero pensar que la gente está empezando a valorar esas cosas y las está empezando a apreciar, y tarde o temprano, como pasa con alguien que compra el New York Times o como alguien que se suscribe al Guardian, pues tarde o temprano sabrán que hay que pagar por leer esos productos periodísticos, ¿no? Claro. Hacemos un corte y volvemos. Claro. Volvemos. Volvemos. Bueno, y hablando ya de los casos de periodismo de investigación, los más emblemáticos, bueno, uno es el caso de la estafa maestra, ¿no? ¿Cómo es que se da el caso de la estafa maestra? ¿Cómo, digamos, es un tipo de gente que se dedica a eso, de investigación, hacia investigación? ¿O son periodistas que en este caso encontraron esa vena y se pusieron a investigar? ¿O son equipos realmente ya formados? A ver, bueno, lo de la estafa maestra hay que decirlo, quien lo descubre es la Auditoría Superior de la Federación. Claro. Que por cierto, he oído muchos comentarios muy extraños sobre la Auditoría Superior de la Federación y sería bueno que nuestra audiencia lo sepa. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano de la Cámara de Diputados.
Es un órgano semiautónomo que tiene una serie de estatutos que le dan cierta libertad y que está obligado a perseguir cualquier peso que haya venido de las arcas nacionales. Claro, ¿no? claro. Ellos están en libertad y tienen la facultad de buscar. Ese es el necesidad. Tiene una serie de normas, se hace una serie de cosas. Pero esto, porque mucha gente le atribuye al Ejecutivo o a otras instancias el comportamiento de la auditoría. La auditoría es un órgano de la Cámara de Diputados. Y a lo mejor yo aprovecharía para ligar. La auditoría puede llegar a donde no llegan los periodistas. Es decir, nosotros podemos ver, el presupuesto es público, pero no necesariamente podemos ver cómo se gasta. La auditoría sí. Entonces, lo que pasó con la estafa maestra es que efectivamente la auditoría detectó que en 2013 y 2014 se dieron estos contratos con las universidades públicas, que de ahí se triangulaban con empresas fantasma, y todo lo que hicieron los periodistas, que en este caso son los de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, ellos empezaron a profundizar la investigación de la auditoría, aunque había periódicos como el Reforma, que ya se había dado cuenta que en los informes de la auditoría estaba esta anomalía. La virtud o la, digamos, pues sí, la gran virtud que tuvieron esos equipos fue olfatear que detrás de ese informe de la auditoría habría una gran historia de corrupción y decidieron llegar al fondo. Decidieron mandar reporteros a Veracruz o a Tabasco o a Oaxaca y darse cuenta que las empresas que habían hecho un contrato por 2,000 millones de pesos con la Universidad Veracruzana o la Universidad no sé qué, para disque prestarle un servicio al Estado, al gobierno del Estado o a la Secretaría de Desarrollo Social o a la SEDATU o a Pemex, era una casita donde no cabía ni una tienda en una colonia pobre de Jalapa. Y entonces cuando vieron eso dijeron, ese es un domicilio que se escogió al azar para crear una empresa fantasma. Y ahí fue donde encontraron ese esquema de la estafa maestra. Ahora, la pregunta me lleva a describir otra parte. Dentro de mi optimismo, creo que sí hay un gran problema, porque los medios tradicionales están optando por el periodismo más de registro que por el periodismo de investigación. Entonces, están llegando medios que no son los medios convencionales o clásicos a hacerlo. Animal Político es un buen ejemplo. Animal Político es un portal de noticias. Claro. Pero es un portal en donde a su director, Daniel Moreno, no le importa que se le vaya a la conferencia de prensa de no sé quién, o no le importa a X. Él tiene a 7, 9 reporteros, trabajando más bien historias. Algunas con un plazo de 2 o 3 días, algunas con un plazo de 1 semana, algunas con un plazo de 6 meses. Y no le importa tener 6 meses. Él no piensa como un editor de un periódico clásico que dice es que tengo un reportero parado 6 meses. No, él lo piensa, yo tengo un reportero trabajando 6 meses una historia, a la Bob Woodward justamente, y a lo mejor no me va a dar nota diaria, pero en 6 meses me va a dar un batazo que va a sacar la bola del estadio. Esa es un poco la idea de una unidad de investigación. La unidad de investigación de Aristegui, que trabajó el caso Casa Blanca, la Casa Blanca fue una investigación que se comenzó a construir, si no estoy mal, en agosto de 2013 y se publicó en noviembre de 2014. Y Rafael Cabrera, Irving, Daniel Izárraga estuvieron más de un año juntando pistas, haciendo... Yo algún día vi con Daniel Izárraga sus pizarrones donde tenían las líneas del tiempo, donde tenían los cruces de las empresas, y es un trabajo muy sofisticado que te obliga a sacar a alguien de una cobertura diaria y ponerlo a talachear de ahí. Y a lo mejor es alguien que no te va a dar una nota en semanas o en meses. Eso a los periódicos o a los medios tradicionales les como que les da cosa. Les genera ruido, ¿no? Les genera ruido porque para ellos es tener parados a los reporteros cuando a lo mejor están produciendo una gran historia, ¿no? Y por desgracia los periódicos por eso no le apuestan tanto, claro. Los medios tradicionales no le apuestan tanto. Hoy Mexicanos contra la Corrupción, que es una ONG, no es un medio, está haciendo periodismo de investigación mucho más, a más niveles y con más frecuencia, digamos, que cualquiera de los periódicos de circulación nacional. Yo nada más retomando una anécdota de Nayeli Roldán de Animal Político, sobre cómo fueron tejiendo y elaborando la estafa maestra. Ella ha mencionado que se pasaba 8 o 9 horas diarias metiendo solicitudes de información, recabando datos, y fueron por más de 6, 7 meses con esta labor periodística
que como comentas, pareciera que tienes parado a un reportero y no hay como este registro o esta plusvalía, pero ella comenta cómo fue el labor para llegar a ese entramado de corrupción y de todo lo que significó esta pieza periodística. Que además es impresionante porque cuando sale... Sí, cuando salió pues fue todo el mundo, bueno, y todo el mundo empieza a buscar animal político y empieza a buscar, ¿no? Esos medios. Bueno, el de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui tiene desde hace mucho tiempo equipos que han hecho ese tipo de trabajo, ¿no? Sí, pero fíjate que ahí es bien interesante revisar el caso de la Casa Blanca, porque cuando viene el tema de la Casa Blanca, la unidad de investigación de Carmen Aristegui pues llegó a un punto máximo, al clímax, digamos. Obtuvieron muchos premios, ganaron el premio más prestigiado del periodismo iberoamericano, que es el de la Fundación de García Márquez. Ganaron ese premio. Ganaron el Ortega y Gasset, que es otro premio también muy prestigiado. Digamos, son los dos premios de más prestigio en el periodismo en español. Los más altos, ¿no? Los ganaron los dos premios, pero al mismo tiempo se le da el golpe a Carmen Aristegui y se le saca del aire, lo cual te deja ver que todavía en pleno siglo XXI, pues el poder no le gusta el periodismo de investigación. Y ahí hubo una presión al dueño de la emisora y tal, y no sé. Un hecho eso. Aunque yo no conozco la historia concreta, pero todo el mundo... Vale mucho la pena leer, doctor, el libro de La Casa Blanca de Peña Nieto, que escriben Daniel Izaga, Rafael Cabrera, y en general todos, porque en ese libro, se lo recomiendo muchísimo a la audiencia, porque no solamente te cuentan otra vez la Casa Blanca, sino que te cuentan el proceso de hechura del reportaje y las consecuencias que tuvo haber publicado ese reportaje. El gobierno o el Estado, me atrevería a decir, quiso dar una lección de no hagan este periodismo porque vean lo que les puede pasar. O sea, el periodismo que incomoda, el periodismo de investigación incomoda mucho al poder. Y por lo tanto no es un periodismo que alguien que tiene un interés económico y que para mantenerlo quiere estar bien con el poder, pues tampoco se financia. Entonces, eso también representa un poco una amenaza hacia el periodismo de investigación, que los medios que dependen mucho de la publicidad oficial, de la publicidad gubernamental, pues obviamente no le quieren entrar a esa. Pero, por ejemplo, ese es un punto muy interesante, y regresando a Bob Woodward. En realidad, por ejemplo, claro que se ha romantizado eso. ¿Cómo pasó realmente? No sé si. Pero supuestamente los dueños del Washington, bueno, la dueña del Washington, pero además también el director del Washington Post dice, vamos adelante, los apoya, ¿no? A enfrentar a un presidente de los Estados Unidos. ¿Podemos pensar eso en los medios en México? Que hay dueños y directores o presidentes o vicepresidentes de los medios que de alguna manera sean capaces de decir, vamos, me la juego por esto. Pues a ver, con la Casa Blanca, solamente se la jugó Aristegui y Proceso el domingo que salió el reportaje. Reforma lo sacó el lunes y después MBS, que es el medio de donde estaba Aristegui, no lo sacó. Lo que pasó después fue que el tema creció tanto que ya todo mundo le entró, pero de inicio no se subieron muchos medios. Entonces, la respuesta es no. O sea, la respuesta es, todavía estamos en un entorno mediático donde se depende demasiado de la publicidad oficial y nadie quiere poner en riesgo su fuente principal de ingresos, ¿no? Entonces, por eso es complicado, ¿no? También. Y por eso quizá estos canales como muy alternativos. Por eso quizá estemos viendo, no sé si coincides, Daniel. Medios emergentes, ¿no? Sí, medios emergentes donde de pronto salen estas cosas y no, insisto, no está en los periódicos clásicos o en la tele, esto, ¿no? Televisa llegó a tener unidades de investigación, han hecho muy buenos trabajos de repente, pero no son propiamente reportajes que incomoden al poder. De pronto te hacen un reportajazo, de ecología o de la vaquita marina o qué sé yo, algunos con cierto contenido que incomoda a lo mejor a un gobernador o algo, pero algo de un calado que incomode a un presidente, que un presidente pudiera llegar a levantar el teléfono y diga, no, eso no me lo saques, pues no todo el mundo se arriesga, la verdad. Claro. Daniel, yo retomando, sí creo que ha habido este boom de medios emergentes, tan es así que las últimas premiaciones se los han llevado estos portales, estos pues periódicos
muy locales, sobre todo porque le apuestan a estas unidades de investigación que cuestan, pero que van por estas historias que en los medios nacionales o tradicionales pues no se tocan, precisamente por esta dinámica del diarismo, por esta dinámica de cubrir conferencias. Entonces sí creo que la apuesta a futuro es pues crear contenidos más propios, lo mencionábamos, estos semanarios, estos dominicales. O sea, lo que está pasando en las redes quizás es la alternativa para el periodismo de investigación, supongo. Como una salida, ¿no? En donde es más fácil que encuentren que en los medios. Hay un fenómeno que, por cierto, nosotros en la facultad alguna vez estudiamos en un trabajo que nos solicitaron hace tiempo sobre, por ejemplo, los periódicos que la gente, ¿dónde obtiene sus noticias la gente? Todo el mundo sabe que hoy la gente ve más internet que televisión o que otros medios, pero las noticias las siguen tomando de la televisión y del radio. Fíjate. Es un problema de dispersión. O sea, lo que pasa es que en el internet hay mucha dispersión. Entonces, entonces la gente se confunde o se pierde. En cambio, en la radio o en la televisión, en realidad se concentran en 3, 4, 5 noticieros, ¿no? Y entonces sobre eso se van. Lo que sí estoy viendo yo es que sí hay, o sea, por ejemplo, Proceso o Reforma está haciendo periodismo de investigación hoy en día, y lo que ocurre con las redes es que lo difunde, lo lleva a lugares donde quizá no llegaría en sí mismo el medio tradicional, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muy interesante, y creo que es un tema muy importante. O sea, tenemos que profundizar en esto y seguir discutiendo sobre el tema, porque yo estoy de acuerdo. El periodismo de investigación, cuando pega, es un hitazo, es algo que es muy importante y de gran interés para la opinión pública. Y yo le agradezco al maestro Ernesto Núñez su presencia y a Óscar Daniel Flores también. Gracias. Muchas gracias por doctor. estar aquí.